Entonces, primero vamos a hablar acerca de lo que no es hipnoparto, ¿ya? Porque hay ciertas confusiones acerca de lo que es. Entonces, en primer lugar, no es un método contra el dolor del parto puntualmente, ¿ya? Porque de esto es como la administración, se enseña, digamos, a querer un poco el dolor, a valorar ese dolor, que al final se transforma en intensidad, en impulso, en energía, ¿ya? Entonces, es otro, digamos, el tratamiento que se le da al dolor. No es únicamente para el parto natural, esto es 100% algo, digamos, que hay que aclarar. ¿Por qué digo que hay que aclarar? Porque se suele pensar, ya incluso también dentro de lo que serían las tareas de las dulas, ¿cierto? Que se asocian solamente a los partos naturales y no es así, chicas, para nada. La idea de todas estas herramientas, de todos estos apoyos y acompañamientos es que en cierta forma la madre se sienta maternada, se sienta acompañada, tanto espiritual, emocional y emocionalmente. ¿Ya? Y esa es la función tanto del hipnoparto o las distintas herramientas o del acompañamiento de una dula, ¿ya? Entonces, independientemente del parto que tú tengas, tú puedes practicar el hipnoparto, ¿ya? Otra cosa importante, no es un conjunto de herramientas solamente, ¿ya? Y ahí vamos a ver por qué, cuando veamos qué es lo que es realmente. No es un tipo de persona en concreto tampoco, no es para trabajar traumas o trastornos, no son recomendaciones, sino que está todo basado en evidencia, también lo vamos a ver más adelante. Y no es algo nuevo, porque en realidad nosotros no estamos inventando la rueda, digamos, por decirlo de alguna forma, con este sistema o con los sistemas distintos, digamos, de preparación al parto. Lo que nosotros hacemos, lo que hablábamos en un principio, digamos, les comentaba yo también del nuevo paradigma que también promueve Michelle Oden, que es mi gran como gurú, por decirlo de alguna forma, no es inventar la rueda, sino que efectivamente es volver hacia atrás, replantear lo que hemos hecho y hacerlo de una forma mucho más consciente, volviendo a nosotros, a quiénes somos. Somos mamíferas, somos instinto, somos un cuerpo inteligente, somos energía, ¿ya? Y somos un entorno que hay que cuidar, sobre todo, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, viendo lo que no es, ¿cierto? Descartando un poco, ahora vamos a el concepto global de lo que sí es el hipnoparto. Y en realidad esto tiene que ver con una forma de transformar tus miedos, inseguridades en seguridad, confianza, tranquilidad, a través de, esto es muy importante, lo vamos a revisar un poquito después, información veraz, basada en evidencia, ya, o sea, actualizada con estudios concretos, no basadas en protocolos y en ideas nomás o criterios de ciertas personas o ciertas instituciones, sino que efectivamente estudios actualizados. Una batería de recursos y el uso de hipnosis para vivir tu embarazo y parto con positividad informada, empoderada y preparada. Esto es el punto más fuerte, ¿ya? O sea, la idea es darte todos estos recursos, esta información, para que tú te sientas empoderada, ¿ya? Y en cierta forma nadie te pase gato por liebre, ¿ya? O sea, obviamente nadie te va a decir que vayas por la vida desobedeciendo a los doctores o a las clínicas o lo que sea, ¿cierto? Pero sí siempre saber todo lo que incluye lo que te están diciendo, ese consentimiento informado, ¿ya? Eso, no solamente el obedecimiento por decir, ya, me dijeron que tenía que hacer esto, no, sino que en realidad esto te hace sentido porque tú también tienes la información de que es realmente así, ¿se entiende? Entonces, yendo un poco más a fondo, lógicamente que hipnoparto tiene que ver sí o sí con hipnosis, pero la hipnosis en el punto de vista no de cierta forma como hipnotizarte para que tú hagas lo que otra persona quiera, sino que es una hipnosis que va a ir trabajando con tu subconsciente de una forma positiva, ¿cierto? Cambiando estas cosas que están ahí, están enraizadas, para que de forma consciente tú las transformes en esta tranquilidad, calma, seguridad y empoderamiento. Entonces, estos tres pilares que veíamos antes en la redacción general los vamos a ir ahondando un poco más. La información, como les decía, veraz, actualizada, basada en evidencia. Esto el 100%. Herramientas, herramientas prácticas para gestionar tu experiencia de embarazo y también del parto de la mejor manera posible.
y trabajar en las creencias, lo que estábamos hablando, que sería detectar los miedos, las creencias limitantes y posibles bloqueos. A continuación vamos a ir andando un poquito en esto, porque es muy importante poder autoidentificarse también, porque uno tiene ese miedo, tiene como la idea del parto de la película, de que uno, de que todo es dolor, que es grito, que es mucha gente, que como que en cierta forma esa como paradigma de ayuda que siempre hay per se, digamos, donde la mujer necesita ayuda para parir, ¿ya? Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos que trabajar a través del parto, lo que te ayuda es empoderarte de vuelta y decirte, todo lo que tú necesitas está en ti, en estricto rigor, ¿ya? Obviamente, dentro de lo que son las circunstancias de un parto o un embarazo normal, ¿cierto? Siempre cuando hay un antecedente clínico ya la cosa puede cambiar, lógicamente. Entonces, ahondando un poco más en lo que es la información, em, acá en ciertas formas es importante saber que el himnoparto te entrega información sobre la fisiología, la psicología y las etapas del parto, ¿ya? Que muchas veces, o sea, yo por lo menos ni siquiera me acordaba de que alguna vez en realidad ni siquiera en la escuela, en el colegio, en la universidad o lo que fuese, me hubiesen dado una información tan detallada, digamos, acerca de cómo funcionaba la fisiología del parto. En realidad, yo no tenía tanto conocimiento y eso es lo que también me llevó a darme cuenta de este vacío que hay en las mujeres y que por esto mismo esta ignorancia en la que de repente lamentablemente vivimos por falta de educación, nos hace también tener este miedo y justamente creer en todo lo que nos diga el doctor, en lo que nos diga, o sea, a ciegas en cierta manera, ¿ya? Entonces es muy importante esto. El segundo punto, te informa acerca de los protocolos y procedimientos que son obsoletos. Es increíble, o sea, cuando uno empieza a estudiar todo esto, cómo te vas dando cuenta que tantos protocolos, tantos criterios y procedimientos que se siguen aplicando están completamente fuera de lugar. Incluso hay algunos que están solamente funcionando desde un punto de vista lucrativo solamente, ¿ya? Y es muy lamentable porque efectivamente hay un como abuso un poco de poder también, por decirlo de alguna forma, con respecto a eso, y ahí se genera mucho la violencia obstétrica, ¿ya? Y tiene que ver con los puntos que vienen después, las intervenciones innecesarias, ya, incluidas las cesáreas. Eh, Hay tantas cesáreas que hoy en día, bueno, si me sigues en Instagram vas a poder ver, yo compartí un reportaje de Chile en donde efectivamente habla de las altas tasas de cesárea, siendo que la recomendación, que es el punto 4 de la OMS, es que en un país la tasa anual de cesáreas no supere el 15%. O sea, efectivamente que la cesárea sea para salvar vidas, pero hoy en día se está normalizando tanto que es como casi como una fábrica de manufacturera, por decirlo, de bebés, en donde efectivamente te programan la cesárea y listo, es todo como tan mecánico. Y bueno, y la forma de nacer y llegar al mundo de todas maneras que sí importa, ¿ya? O sea, efectivamente hay grandes diferencias cuando uno ya conoce cómo es el proceso del parto, la fisiología, em, y todas las etapas que necesariamente mamá y bebé deben de vivir juntos, cuando se saltan esas partes sin haber una razón real, efectivamente se produce una afectación en la salud primal, ¿ya? Ese es otro tema obviamente un poco más eh, complejo, que en algún momento les voy a hacer alguna clase, pero el salud primal, para darles un resumen, es la gestación, el momento, digamos, del parto y el primer año de vida. Cómo lo que pasa, lo que sucede en ese transcurso, o los primeros años de tu vida, momentos de tu vida, en lo que pasa, digamos, o lo que interfiere para el resto de tu vida. ¿Ya? Hay muchos estudios que hablan incluso de niños que tienen autismo, que tienen depresiones, incluso de adolescentes, de mayores que tienen que ver con sucesos que pasaron, digamos, dentro de este periodo de salud primaria. Por otro lado, todas las herramientas que nosotros conocemos, las meditaciones, las visualizaciones, técnicas de respiración,
los anclajes que te permiten mantenerte ahí en el proceso de labor de parto, ya que tiene que ver con la música, el aroma, la comida, los masajes y muchas más, ¿ya? Y vemos, por ejemplo, aquí en la foto una pelotita, ¿ya? O sea, tantas formas también, colgarte, ¿ya? Herramientas también de manejo del dolor, bueno, todo lo que te ayude pre, durante y post parto. Y lo más importante que aquí le vamos a dar un poquito más de énfasis antes de hacer nuestra sesión ya de hipnoparto, es justamente el trabajo en las creencias, ¿ya? Lo que se busca aquí es justamente trabajar los miedos, las preocupaciones y las inseguridades. Como les comentaba anteriormente, se trabaja con el subconsciente, porque nosotros siempre como de una forma automática le tenemos miedo al parto, ¿ya? Pero este miedo viene por desconocimiento, por creencias, por tradiciones, por preocupaciones que uno hereda también, ¿ya? Quizás algunas experiencias anteriores que yo escuché, que me dieron miedo, en cierta forma em, me ayudan, digamos, a que yo tenga este miedo, esta preocupación de por sí, y sobre todo que me dé inseguridad. Pero ¿cuáles son las creencias limitantes? ¿Ya? De acá vamos a andar en las principales. En primer lugar, pensamos que el parto es un proceso patológico porque siempre está 100% relacionado con el doctor, con el ginecólogo, con la clínica, ¿cierto? Entonces eso nos hace sentir como que ya es como algo que no está dentro de nuestro control, sino que está dentro de siempre el control del doctor. Y efectivamente yo pierdo toda esta capacidad fisiológica. En algún momento les voy a compartir un video que yo siempre lo muestro, que es en cierta forma alguien que va a hacer de vientre, como se dice, o ir al baño o del número 2, y empiezan a entrar doctores, enfermeras y qué sé yo, y todos esperando así, menos la hora, y que esta chica progrese, digamos, en lo que está haciendo. Y resulta que ella se queda así mirando y le dice, no, en realidad no voy a poder hacerlo. Y en cierta forma esto hace una analogía también con lo que sucede en el parto. En estricto rigor, el parto también es un proceso fisiológico que requiere intimidad, requiere lo más privacidad posible, digamos. Entonces, en estricto rigor, nosotros no deberíamos decir, por ejemplo, esto que siempre mi mamá también decía esto, yo no lo juzgo, pero es algo que lo hemos venido heredando. Por ejemplo, ya tengo fecha para mejorarme. Es como que es tu fecha de parto, como si tú hubieras estado enferma los 9 meses, ya, por ejemplo. Como segundo punto, lenguaje agresivo, que incita de por sí la activación del ciclo del miedo, la tensión y el dolor. Por ejemplo, siempre decimos, ay, las contracciones, como que es algo negativo, ¿ya? Es el dolor, así como que sí o sí lo tildamos, lo categorizamos como algo negativo, siendo que, como yo les decía anteriormente, el dolor en el parto debería ser tratado de otra forma, ¿ya? Y eso ayuda al parto también. Como punto número 3, sometimiento a las decisiones de otros sin informarnos adecuadamente, arriesgándonos a la violencia obstétrica, 100% relacionado con lo que ya he visto anteriormente. Esto, este como endiosamiento, si es que no está mal, digamos, de una palabra quizás que yo inventé, pero del personal médico en general, nosotros así como que, ay, que el doctor me dijo, y ahí no hay nada más, nadie lo cuestiona. En realidad es un sometimiento porque hay un desconocimiento también de nuestra parte. Entonces, confiamos al 100% y eso a la vez crea creencias limitantes, efectivamente, porque nos dan un límite de lo que realmente nosotros debiésemos saber, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí pasa mucho lo de la violencia estética. Oye, pero ¿y por qué te hicieron cesárea, por ejemplo? Ay, no, es que me dijeron que tenía que hacerlo, me tuvieron que cortar, no sé, por ejemplo, me llevaron al bebé, no me lo dejaron conmigo. No, es que me dijeron que era importante porque tenían que medir, por ejemplo, ¿ya? Y son esas cosas que en realidad tú sí tienes el poder de evitarlas. Si es que presentas tu plan de parto con anticipación, hablas con tu equipo médico, eliges bien el lugar de acuerdo a este previo conocimiento de los protocolos que ellos puedan tener, ¿ya? Por ejemplo. Y las creencias que empoderan. Por ejemplo, la primera, soy protagonista de mi embarazo y parto y tengo la capacidad de decisión de mi cuerpo y de mi bebé. Esto es tan importante. El embarazo y el parto es tuyo. Desde ti, digamos, van a salir las decisiones.
los doctores, el personal, te van a dar la información ya que tú necesitas saber de los riesgos posibles de ciertas intervenciones, pero tú vas a tener la capacidad de decidir por ti y por tu bebé. Puedo tomar decisiones informadas y crear un plan de parto que se respete según las circunstancias. Según las circunstancias acá, bueno, debería ponerlo más destacado ya, porque yo lo que les decía, la idea de todo esto no es crear un plan de parto idealizado, o sea, ya voy a tener la piscina y voy a estar ahí en el agua y todo va a salir maravilloso, yo casi que voy a sacar al bebé por mí sola y va a salir todo bien, ¿ya? Maravilloso que todo fuese así, pero efectivamente de repente hay cosas que no pasan de esa manera. Ahí yo les contaba, en el caso de mi parto, yo rompí bolsa, rompí fuente o membrana, no sé, ahí dependiendo de los países, como el nombre que se le dice, digamos. Y esto estaba completamente fuera de mi plan de parto. Entonces, efectivamente, yo ya partí habiendo puesto en mi plan de parto que yo quería parto 100% natural. Obviamente, yo ya partí un parto no natural en el sentido de que tuvieron que inducirme, ¿ya? Pero sí pude ahí negociar un poquito con mi ginecóloga del momento efectivo en el cual yo podía irme ya a la clínica cuando yo me sintiera ya que efectivamente ya por mí sola no pudo partir la labor de parto, ¿ya? Pero efectivamente es algo que tú ya tomas rienda y vas tomando esas decisiones. ¿Cuál es el objetivo central de todo esto? Ya como resumiendo lo que hemos mirado anteriormente o lo que hemos comentado, crear un plan de parto ideal, como yo les decía, no idealizado, ¿ya? Para ser la protagonista de tu parto, para tomar las decisiones informadas, ya no correctas, informadas, para vivir una experiencia positiva independientemente de las circunstancias. Tú puedes tener una cesárea programada desde ya porque efectivamente tienes una condición que lo amerita, ¿ya? Pero aún así tú puedes elegir un equipo médico de parto humanizado en donde esa cesárea sea lo más respetada, lo más humanizada posible, ya siguiendo, digamos, todos los protocolos o sea, los protocolos, los criterios, digamos, de tu plan de parto. Ya entonces esto es algo que sí o sí tú lo puedes transformar siempre en una experiencia positiva.